En esta conferencia vamos a ver algo que es muy impresionante. El principio divino es uno de los paralelos que yo les he mostrado, pero este es el paralelo más impresionante de la historia, porque lo que vamos a ver aquí es cómo la historia se ha repetido, basado en el hecho de que el Mesías debía de venir a la tierra y no pudo venir cuando Dios quiso mandarlo. Cuando Cristo debió haber venido a la tierra, en el momento en que el fundamento de fe y de sustancia se llevó a cabo victoriosamente por primera vez. ¿Qué momento fue ese? Cuando Jacob se abraza con su hermano Esaú, ¿cierto? Sí. Jacob viene y le ofrece todo a Esaú y se acerca un poco y se inclina ante él y da otros 3 pasos, se inclina ante él. Y al final, cuando está enfrente de él, le dice: hermano, ver tu rostro es ver el rostro de Dios. Y Esaú se abalanza, se va hacia él para abrazarlo y los dos lloran. Y en ese momento el fundamento de sustancia se lleva a cabo. Quiere decir de que Cristo podía nacer en la tierra. Pero sabemos de que Cristo no nació en la tierra. ¿Qué pasó? No es que el fundamento de fe y de sustancia es necesario y para que Cristo nazca, pues ahí ya estaba. El fundamento de fe lo llevó a cabo Abraham cuando intentó matar a su hijo, y el ángel dijo: está bien, ya lo hiciste, no te preocupes. Y después el fundamento de sustancia lo realizó Jacob abrazándose con su peor enemigo Esaú, ¿cierto? Pero Cristo no nació en la tierra. La razón es porque Cristo no puede nacer en la tierra si todavía hay alguna deuda que se tenga que pagar. Y esa deuda, recuerdan ustedes, era los 400 años que Dios le había dicho a Abraham tenía que pagar por haberse quedado dormido en la primera ofrenda, ¿recuerdan? Por no haberme honrado, le dice Dios a Abraham: tendrán que tus descendientes ser esclavos en una tierra extranjera. Esa tierra es Egipto. Entonces el primer periodo después de Jacob se llama el periodo de esclavitud en Egipto. Es un periodo de indemnización, es un periodo de sufrimiento. Importante que ustedes recuerden un poco eso, porque más adelante, cuando veamos el paralelo de Jesús al Señor de la segunda venida, vamos a ver de que ese mismo paralelo se va a repetir. Pero bueno, cuando terminan los 400 años, Dios no necesita que los israelitas estén en Egipto ya más, ¿verdad? Ni un minuto, ni un segundo más, ¿verdad? Terminan los 400 años y ya en ese momento nace Moisés. Entonces es Moisés el que va a sacar a los israelitas de la esclavitud y los va a llevar de vuelta a Canaán. Porque Canaán es la tierra prometida, es ahí donde Cristo va a nacer. Entonces, vamos bien, ¿verdad? Ya se pagó la deuda, ahora tenemos que ir a Canaán. Y ustedes escucharon la conferencia de Moisés, ¿no? No fue nada fácil para ellos llegar a Canaán. Pero bueno, llegaron a Canaán y ahí se establecen los jueces como su líder principal. Los jueces eran de todo, eran sumo sacerdote, eran profeta, eran reyes. Y este periodo va a durar también 400 años. Bueno, pero ¿qué pasó? Cristo no pudo nacer ahí, a pesar de que ya estaba en la tierra elegida. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, durante el proceso de la caída, cuando Eva cae, ¿cierto? Cuando Eva cae, Dios quiere enviarle a ella un Mesías en esta etapa, la etapa de perfeccionamiento, formación, crecimiento, perfeccionamiento. Dios quiere enviarle a Eva ya un Mesías. Ese Mesías iba a ser Adán. Entonces, la tercera etapa, que fue la etapa que Satanás no invadió, ¿sí? Digamos que simbólicamente Satanás invadió las 2 primeras etapas, porque la caída ocurrió en esa área. Pero la tercera etapa, porque Eva todavía no había cruzado esa etapa, Dios puede trabajar más en la historia, siempre en la tercera etapa. Entonces, por eso, como este periodo de formación, este es crecimiento, Cristo solamente podía nacer en la tercera etapa. ¿Se entiende?
Cristo iba a poder nacer aquí en este periodo que viene. ¿Okay? Entonces, el último juez, que se llamó Samuel, elige el primer rey judío, que se llama Saúl, y da comienzo a un periodo que se llama el periodo del Reino Unido. Es el Reino Unido judío. Y va a dividirse en tres partes. Este periodo va a dividirse en tres partes, de cada una de ellas de 40 años. Vamos a ver por qué. 120 años en total dura este periodo. Ese periodo es importante que ustedes entiendan. Ahí pudo ya nacer Cristo. Pero sabemos de que Cristo no nació ahí, nació acá. Jesús no nació hace 3000 años, nació hace 2000 años. ¿Qué fue lo que pasó aquí que Cristo no pudo nacer? Entonces, en estos periodos habían reyes. Estos reyes eran esenciales para que para que Cristo pudiera nacer. Ellos tenían que llevar a cabo cierta condición para que Cristo naciera. Esa condición era básicamente construir un templo sagrado. Recuerdan que los israelitas, cuando iban en el desierto, iban empujando el tabernáculo. Ese templo tenía que reemplazarse por un templo sustancial, pero era algo impresionante. Esto era algo pequeñito con lo que Dios quería. Era un palacio impresionante, porque Dios le dicta a estos reyes las medidas y le da los materiales, le da todo para que ellos construyan este templo. Y adivinen quién va a nacer ahí adentro: el Mesías. Por eso tiene que ser lo mejor de lo mejor. ¿Ustedes creen que Dios quiere que su hijo nazca en un potrero? No. Lleno de estiércol de animal y de moscas ¿Quiere usted que su hijo nazca en un lugar como ese? No, uno lleva a su hijo a un lugar donde pueda nacer con los mejores cuidados, ¿sí o no? Sí. Ahora, Dios es diferente. Dios quiere que su hijo nazca en un lugar completamente falto de higiene. No, Dios quiere que su hijo nazca en el mejor lugar. ¿Se entiende? Jesús debió haber nacido en este templo. Pero Saúl no construye el templo. Saúl en realidad ni una piedra de ese templo pone, porque Saúl estaba dedicado a otras cosas. Saúl se dedicó a adquirir nuevas tierras, ¿sí? Él no estaba muy enfocado en su misión principal, porque esta era su misión principal. Entonces, cuando estaba a punto de terminar sus 40 años, Dios ya está buscando un reemplazo. Mira lo interesante. En ese tiempo, el rey le sucedía el poder a su hijo, ¿cierto? Quiere decir que el hijo de Saúl debía haber sido el siguiente rey, ¿verdad? Pero vamos a ver de que el siguiente rey fue David. David no era hijo de Saúl. David era un pastor de ovejas. ¿Cómo lo conoció la gente? Por la historia de David y Goliat, ¿verdad? Que vienen los filisteos y viene ese gigante llamado Goliat y viene a retar a los israelitas, ¿no? Y entonces nadie quería pelear con él, ¿no? Ni los mejores soldados. Dicen, no, yo no, vaya usted. Y nadie quería pelear con el gigante, pero David dijo que él lo hacía, aunque él no era soldado. Él dijo, yo voy a ir y voy a pelear con este gigante porque él ha humillado el pueblo de Dios. Y fue y peleó con él, ¿cierto? Y le clavó una piedra afilada en la frente. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Sí. Y entonces la gente le cogió mucha estima a David, ¿no? A tal punto de que la gente le obligó al rey de que nombrara a David como el siguiente rey. David sí empezó el templo, ¿ok? David empezó el templo sagrado, pero no lo pudo terminar. La razón por la cual no lo terminó era porque David tenía problemas, tenía sus manos manchadas de sangre, podríamos decir. Él era muy sanguinario. David
Usted no le podía dar una mala noticia, porque una vez un cartero vino a darle una mala noticia de que un familiar suyo había muerto y mató al cartero. Entonces ya nadie quería ser el cartero de David. No, hágalo. Sobre todo para darle malas noticias. Él era muy sanguinario. Por eso Dios no lo pudo utilizar más. ¿Por qué? Porque aquella persona que le ceda el trono al Rey de Reyes tiene que tener un estándar como el Rey de Reyes, ¿sí? Como el Mesías. Y además David cometió muchos errores. Después en un seminario más profundo podemos hablar de los detalles, pero básicamente él cometió un error. Él mata a uno de sus generales de guerra para quedarse con su esposa, ¿sí? Entonces Dios dijo, no, yo no lo puedo utilizar. Entonces Saúl fracasa, David fracasa, a pesar de que sí, él comienza el templo, y entonces la misión pasa al hijo de David, que se llamó Salomón. Son 3 oportunidades a la última, ¿eh? Al tercer strike, out. Entonces la última oportunidad la tiene Saúl. Saúl sí terminó el templo, ¿ok? O sea, entre los 3 al fin lo logra. Pero el templo no solamente había que construirlo, había que santificarlo. Pero ¿quién era Salomón? Salomón era el peor mujeriego que hemos podido escuchar en la historia humana. Salomón tenía 400 esposas y 300 concubinas. ¿Se imagina? ¿Cómo puede un hombre que va a cederle el trono a alguien que viene a enseñar de la pureza, ¿no? De la fidelidad de un hombre y una mujer por siempre, tener 700 mujeres? Hagan la matemática, ni siquiera una por noche. Impresionante, ¿verdad? Él utilizó el poder para poder aprovecharse de ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen que Dios podía utilizarlo a él? Pero llega un momento en que definitivamente Satanás invade el templo y lo hace a través de una de esas mujeres que él tenía. Todas esas mujeres, muchas de esas mujeres venían de las tribus que los israelitas habían encontrado cuando entraron en Canaán. ¿Recuerdan? Que ellos entraron en Canaán, pero ya ahí habían tribus establecidas. Y Dios les dice, díganles a ellos que salgan. Y si no, ¿sí? Porque Dios sabía que en un futuro eso iba a ser un problema. Dios quería mantener la fe de los israelitas lo más pura posible. Pero entonces ellos les dio pesar. No, mire, hay niños, hay ancianos, ¿qué vamos a matarlos? Y se quedan a convivir con ellos. Y da la casualidad de que muchas de esas mujeres que Salomón tenía pertenecían a esas tribus cananitas que adoraban ídolos falsos, y ellas influenciaron, presionaron a Salomón para que dejara adorar esos ídolos falsos dentro del templo sagrado. Y ahí es cuando Satanás entra al templo y lo destruye espiritualmente. ¿Se entiende? Entonces este periodo se pierde, y todos estos 3 periodos se pierden. ¿Por qué? Porque en la tercera etapa, si no hay victoria, se tiene que volver a comenzar de nuevo. ¿Se entiende? Jesús pudo nacer hace 3000 años y no lo hizo. Entonces otra vez tienen que volverse a llevar a cabo 3 periodos. Entonces, formación, crecimiento y perfeccionamiento. Entonces el siguiente periodo es un periodo que se llama el periodo del reino dividido. ¿Recuerdan de que Adán, cuando Adán cae, Dios quiere trabajar a través de Adán, pero no puede, porque Adán es el seno del bien y del mal? Entonces, ¿qué hace Dios para poder seguir trabajando a través de Adán? Lo parte en 2, simbólicamente, ¿no? Quiere decir, le da 2 hijos. El hijo mayor se llama Caín, y ese va a ser utilizado por Satanás. Y el hijo menor se llama Abel, y ese va a ser utilizado por Dios. Esa fórmula bíblica también se aplica para una nación.
cuando Israel fracasa por esto, Dios la divide en dos, ¿sí? La parte Caín y la parte Abel. Y asimismo entonces Dios intenta trabajar a través de la parte Abel del reino. Entonces aquí está Caín y Abel, pero a nivel nacional. ¿Sí? Las tribus del norte y las tribus del sur. Estas tribus son 10. Estas son 2. ¿De dónde viene ese 10 y ese 2? De los 12 espías que vinieron con informes negativos, ¿verdad? Y los 2 que vinieron con informes positivos, ¿recuerdan? Sí. Y entonces Dios envía a este lugar, a esta parte del reino, lo que conocemos como los profetas. Ahí es cuando viene Elías, Jonás, Eliseo y todos esos profetas del Antiguo Testamento. Todos nacen en ese periodo y en ese lugar. Interesante, ¿verdad? No nacen acá, ni en otro periodo nacen aquí. Porque recuerden, la misión de Abel es ir y ganarse el corazón de Caín. Si Abel hubiera sido amoroso con Caín, porque ellos estaban ahí cuando Abel estaba ahí cuando Dios le rechazó a Caín la ofrenda, ¿verdad? Pero él fue arrogante. A mí me aceptó la ofrenda a Dios y a ti no. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Esa no es la actitud, ¿verdad? La actitud es, ¿qué pasó? Hermano, ¿por qué Dios te rechazó la ofrenda? Vamos a ver si la hacemos juntos y Dios te la acepta. Algo así, ¿cierto? Compasión, empatía, entendimiento, ¿verdad? Amor, de esa manera como Esaú se hubiera ganado a Caín. Pero no lo hizo y al final Caín lo mata. ¿Sí entienden? Entonces la misión de Abel es ganarse el corazón de Caín. ¿Cierto? Entonces Dios envía a todos estos profetas para que vayan a la parte norte, a la parte del reino, a dar testimonio. Para que se arrepientan, porque ya ellos se estaban yendo por el camino de la falta de fe. Y ustedes conocen la historia, todos esos profetas, ¿no? Dios los llamaba y los enviaba para allá, ¿y qué les hacían? ¿Los recibían con tapete rojo? ¿Los mataban? La historia de Elías, ¿verdad? La historia de Jonás. Sí, se lo comió una ballena, ¿no? Es una historia muy interesante, ¿no? Jonás, Dios lo llama y Jonás dice, no, yo no quiero, y se trata de escapársele a Dios, ¿no? Y va y se pone en un barco, ¿no? Pesquero. Trata de estar ahí, a ver si aquí Dios no me molesta. Y el mar empieza a picarse, ¿no? Y hay una gran tormenta. Y los pescadores están muy asustados, ¿no? ¿Qué pasó? Nunca había ocurrido algo así. ¿Será que hay algo aquí que nos está trayendo mala suerte? Y ahí estaba Jonás. Y lo tiraron al mar. Un bulto de sal no había ahí. Y entonces él cae al mar y una ballena se lo traga. Eso está en la Biblia. Y ahí dentro de la ballena, ¿no? Dentro del estómago de la ballena, ahí está Jonás. ¿Qué cree usted que está Jonás pensando ahí? está cantando canciones de seminario. Ahí nadie lo molesta. Ahí en esa oscuridad, ¿qué está pensando Jonás? ¿Que Dios está con él? Y entonces llega como la naturaleza es pura, ¿no? La ballena empieza a sentir como que hay algo aquí que no me cayó bien. Y lo vomita, ¿verdad? Lo vomita. Lo curioso es que va y lo lleva donde tenía que cae exactamente en el lugar donde Dios le había hablado. Y Dios viene y le dice, tú estás tratando de escaparte de mí. Entonces a Jonás no le queda otra sino ir y hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces esa era la misión de todos los profetas. Dios los llamaba y les decía, tienes que ir y llevar un mensaje de arrepentimiento. Ellos se tienen que arrepentir, ¿verdad? Lamentablemente ellos siempre eran asesinados, cada uno, sistemáticamente. Por eso Jesús se refería a esa época diciendo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. Sí, ese versículo bíblico de Jesús era en referencia a ese lugar de la historia.
Entonces, ¿qué pasa cuando Caín mata a Abel? ¿Recuerdan qué pasó cuando Caín mató a Abel? Se tiene que pagar indemnización. Dios no puede trabajar hasta que se pague una indemnización basada en el número 40. Después de Adán fueron 1600 años hasta que Noé apareció, ¿verdad? 40 por 40. Entonces, este periodo que sigue, me olvidó decir, este es un periodo de 400 años. Este periodo que sigue son 210 años de indemnización, que se llama el periodo de cautiverio en Babilonia. Los israelitas son tomados, los hombres, rehenes por un imperio que viene e invade Israel. Hasta ese momento Dios había protegido el pueblo israelita. Pero cuando Caín mata a Abel a nivel nacional, Dios no puede protegerlos más. Entonces vienen y se llevan a todos los hombres como rehenes, como soldados, para que peleen por otro imperio. Dividen las familias de esa manera. Indemnización, ¿verdad? Indemnización. Entonces ellos están ahí por todo este tiempo y su fe comienza a tambalear. Llega un momento en que ya no se acuerdan, pónganme atención, esto es muy importante, ya no se acuerdan que son el pueblo elegido. Ahí está mal todo, ahí hay un problema, ¿verdad? Porque como les dije, ya Cristo en el siguiente periodo va a nacer. Entonces Dios envía a alguien parecido a Moisés que se llama Malaquías, un profeta más. Y Malaquías les trae a ellos de nuevo la claridad y la identidad de que son el pueblo elegido. Ellos recuperan ese fervor y regresan a Canaán, ¿verdad? Y comienzan a prepararse de nuevo. Y así es como comienza el último periodo, que es un periodo de 400 años, antes de la venida de Jesús, que es un periodo que se llama periodo de preparación para el Mesías. Entonces, ¿qué pasa en ese periodo? Dios prepara a la humanidad para recibir a Jesús. ¿Cómo la prepara? Enviando personajes históricos, ¿no? Como Buda. Buda nació en este periodo. Envía a Buda en la India, envía a Confucio en la China, envía a Sócrates, los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos a Roma y Grecia, ¿no? Pensadores históricos, pensadores muy importantes en la historia, ¿verdad? Y todos ellos vienen con un mensaje muy parecido al principio divino. En realidad lo que ellos enseñan son partes del principio divino, ¿sí? Buda hablaba acerca de la contradicción humana, de la mente y el cuerpo, ¿verdad? Cómo unir la mente y el cuerpo, parte muy importante del principio divino. Confucio hablaba de las relaciones familiares, ¿no? Respeto a los ancestros, ¿no? Parte del principio divino también. Sócrates, Platón y Aristóteles hablaban del mundo espiritual, del mundo invisible, del mundo más allá. Entonces lo que ellos estaban haciendo era abonando la tierra para que cuando Cristo viniera pudiera sembrar la semilla del reino de los cielos. ¿Se entiende? Entonces, este periodo de responsabilidad de Dios. Una vez que, bueno, también envió a Juan el Bautista, ¿no? También envió a Juan el Bautista a Israel. Entonces todos estos personajes tienen que realmente ayudarle a Jesús en su misión. Entonces, ¿qué falta? Que venga este personaje. Entonces llega un momento en que Jesús empieza a anunciarse. Jesús nace y se anuncia como Cristo, pero Él es rechazado, sabemos nosotros. Él es rechazado especialmente, sabemos, por el fracaso de Juan el Bautista, porque Él no lo apoyó. Y Jesús en últimas es crucificado. Gran error. Gran error. Porque si ustedes lo ven desde este punto de vista, la crucifixión de Jesús está acabando con 2000 años de esfuerzo de Dios. No solamente son 1000 años que se pierden por la crucifixión, son probablemente 2000 años que tienen que pasar antes de que Cristo pueda volver a la tierra.
Por eso al final de su misión Jesús empieza a hablar del Señor de la segunda venida. Cuando venga Él, Cristo, ¿no? Él podrá completar todo lo que yo comencé. Entonces otra vez la historia tiene que volver a comenzar. Y en lugar de Jacob, Jesús se para en su posición. Jesús empieza la historia de los cristianos. Jacob empezó la historia de los judíos, ¿cierto? Jacob tenía 12 hijos, ¿cierto? Y 70 parientes, ¿verdad? Miren ustedes lo parecido que son Jacob y Jesús. Jesús tenía 12 apóstoles y 70 discípulos. ¿Sí? Igualito. Y todo comienza, vamos a ver, lo que comienza aquí es una repetición del Antiguo Testamento. De todas las etapas que vimos aquí, se van a repetir acá, en este periodo. Por favor, pónganme atención. Yo sé que es muy mañana, necesitamos un café, pero esta conferencia es muy difícil darla hasta ahora porque tiene tanta información. Pero yo lo que quiero es que al menos haya una conclusión colectiva, que podamos nosotros ver a Dios trabajando a través de la historia, ¿ok? Miren ustedes, los israelitas fueron esclavos en Egipto. Ese periodo se repite con Jesús, cuando Jesús envía a sus discípulos a Roma. Los envía allá a que sean bien recibidos y a que los amen. No los envía allá a que sufran prácticamente, a que mueran. Este es un periodo que se llama el periodo de persecución en Roma. Los israelitas son masacrados. Los discípulos de Jesús son masacrados en Roma, ¿no? Les es dado muertes terribles. Muchos de ellos mueren en los coliseos comidos por los leones, anunciando el evangelio. Muchos de ellos son apedreados, ¿verdad? Muchos de ellos son muertos en las brasas, ¿no? O crucificados boca abajo como Pablo, como Pedro, perdón. Pedro. Pablo fue decapitado. Ya. Bueno, los romanos eran muy imaginativos. No tenía que ver en darle muerte a los cristianos, ¿verdad? Y ellos vivían debajo de la tierra, en catatumbas, ¿verdad? Se escondían ahí como ratas. Imagínense que hoy en día tuviéramos que hacer algo así. Que nos reuniéramos nosotros aquí, tenemos tal misión, pero allá afuera sabemos de que tan pronto como nos vean nos van a dar muerte. Sería terrible, ¿verdad? Pero al menos hoy sabemos de que si yo voy y trato de llevar el mensaje del principio divino, no me van a hacer las cosas que le hicieron a los discípulos de Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces es un periodo muy parecido a este. Es un periodo donde hay mucho sufrimiento, pero es un periodo de indemnización, ¿verdad? Cuando ese periodo termina, empieza un periodo de 400 años que es paralelo a este periodo. Se llama el periodo de los patriarcas. Así como los jueces, los patriarcas eran reyes, eran monjes, eran sumos sacerdotes. Tenían todos los poderes. Y al final de este periodo de 400 años, el primer rey cristiano es nombrado, se llama Carlomagno. Entonces, aquí, en este periodo, el periodo del reino unido, pero no judío, sino cristiano, va a haber 3 reyes también, así como lo hubo acá. Mire cómo la historia se está repitiendo. No es casualidad. Esto no puede ser casualidad. Todo igualito, mire, todo igualito. 2000 años de historia está volviendo a repetir aquí. El primer rey dura 40 años su reinado, Carlomagno. ¿Recuerdan que aquí Cristo pudo haber nacido? Si se hubiera establecido las condiciones para que Él naciera, construir y santificar el templo. Bueno, aquí el Señor de la segunda venida que vemos nacido acá, pudo ya haber nacido. Quiere decir, el Señor de la segunda venida pudo haber nacido hace 1000 años. ¿Y cuál era la condición? La condición era de que el rey, en la posición de Caín,
se uniera con el Papa en la posición de Abel para poder llegar a Dios. Parecido a la responsabilidad de Caín con Abel o de Lucifer con Adán, ¿verdad? Pero ustedes ¿qué creen? ¿Que el rey quería compartir su poder con el Papa? ¿Sus decisiones? Absolutamente no. Entonces siempre estaban en pugna, ¿no? El rey y el Papa peleando como Caín y Abel. Y al final entonces termina el periodo y Carlomagno fracasa. Entonces la responsabilidad es transferida a sus hijos y después a sus nietos, y ellos también fracasan. Entonces Cristo no pudo nacer aquí. Y tiene entonces que el reino dividirse, como se dividió acá. El reino se divide, pero ya es el reino dividido cristiano. 400 años, el reino se divide en los flancos del este y los flancos del oeste. Entonces, parecido como acá, que Dios envía a los profetas a la parte Abel, Dios envía aquí a los santos. ¿Han oído hablar de San Francisco de Asís? Sí. Santo Tomás de Aquino, Santa Bernadette, todos esos santos del Nuevo Testamento que son tan venerados, nacieron acá, en San Francisco de Asís. Hay una película que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, que yo les recomiendo. Cuando yo tengo tiempo en los seminarios de 7 días, a mí me gusta mostrarla. Muy linda. Yo la tengo ahí, la podemos ver si quieren uno de estos días. Es la historia de San Francisco de Asís, de cómo Dios lo llama a él, parecido a como llamó a los profetas, y Dios le da a él una misión. La misión aquí es diferente. La misión aquí es ir a la Iglesia Católica. ¿Sí? La Iglesia Católica estaba ya en la posición de Caín. ¿Por qué? Porque ya la Iglesia Católica se estaba desviando. Era la única iglesia que existía a nivel cristiano. No había otra iglesia. Hoy en día hay numerosas iglesias cristianas. En ese entonces solamente existía la Iglesia Católica. Entonces Dios empezó a llamar a los santos para que fueran a tratar de llevar un mensaje de cambio, de transformación. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba muriendo de hambre, la gente. ¿Y cómo estaba la iglesia? En la completa opulencia, viviendo como reyes, ¿no? Los papas. Sí, en la película se ve, ¿no? Como el papa vivía con vestiduras bordadas en oro y lleno de anillos de diamantes. Y gordotote de comer bien. Y afuera el pueblo muriéndose de hambre, ¿no? Por los impuestos que le tenía, o los impuestos que le tenía la misma iglesia. Entonces Dios está cansado de eso. Entonces llama a los santos y le dice, vayan, y les dicen que tiene que cambiar, o si no yo voy a buscar otro grupo, otra iglesia. Entonces, la historia de San Francisco de Asís. Él está ahí en la iglesia un día, ¿no? Atendiendo misa, y de repente ve que Jesús abre los ojos y le habla. El Jesús que está ahí en la cruz. Y él como que se asustó al principio. Miró al de al lado a ver si había tenido la misma experiencia, y no, era para él. Y Jesús le habla, le dice, yo quiero que tú reconstruyas mi iglesia. Al principio él no entendió que era lo que Dios estaba tratando de decirle. Él pensó que era una capillita que se había quemado porque le cayó un rayo, y se fue a reconstruir esa capilla. Y Jesús le aparece otra vez y le dice, no, yo lo que quiero es que reconstruyas la iglesia católica. Y San Francisco casi se va de espaldas cuando escucha esa tremenda misión. Pero él empieza a prepararse, y se prepara, y logra una audiencia con el Papa. ¿Sí? Logra que el Papa lo reciba. Pero cuando llega, él no puede creer, cuando entra al concilio, ¿no? al papado, no puede creer en la opulencia en la que viven los papas, ¿no? Y los obispos. Y él así sin zapatos y con una túnica, y aquí calvo, aquí en este lado. Y entra así con esa humildad, y cuando ve al Papa así le da un discurso, ¿no? Le dice las famosas palabras de Jesús acerca de Salomón, ¿no?
que ni Salomón con todas sus riquezas pudo tener la hermosura que tienen los pájaros en los árboles, ¿verdad? Ese discurso precioso se lo da a él como un mensaje de que sirve todo esto si Dios no está aquí. Contento con lo que está. Exacto. Entonces al Papa no le gustó eso, ¿verdad? Al Papa no le gustó que viniera ese hombre así y le dijera las verdades. Entonces en la película lo muestran como que, sí, muchas gracias por ese consejo. Te voy a recompensar dándote el permiso de que crees una orden, ¿no? La orden de los franciscanos. Pero eso no venía él venía a que la iglesia dijera, vamos a cambiar. Él no venía a que le dieran un permiso para crear una orden, ¿cierto? Y bien, todas esas órdenes que hoy existen, la orden de los franciscanos, de los hermanos de la Salle, de los Calasanz, todo eso, son santos que venían ahí y los desviaban, les daban un dulcecito, pero fuera de aquí, ¿no? Entonces quiere decir de que aquí también los santos son asesinados, pero esta vez es su misión la que es bloqueada y asesinada, y por eso Caín mata a Abel aquí también a nivel del cristianismo. Entonces el próximo curso, el próximo periodo, que es de 210 años, es un periodo parecido a este. Es un periodo de indemnización donde Satanás tiene condiciones para atacar a la iglesia principal, que es la iglesia católica. Es un periodo que se llama cautiverio y retorno papal. ¿Son las 8 ya? Ok. Claro, la iglesia católica seguía corrupta. Pero ahorita el problema de la iglesia era que estaba endeudada por las cruzadas. Ellos estaban tratando de recuperar Tierra Santa y no les iba muy bien. No sé si Dios estaba con ellos. Entonces gastaban un dineral por patrocinar un ejército. Imaginen una iglesia patrocinando un ejército. Entonces gastaban un dineral entrenando y armando a los soldados para que fueran a pelear con los musulmanes y recuperaran Tierra Santa. Y cada vez que iban, fracasaban. 13 veces. ¿Estaba Dios con ellos? ¿Era una motivación verdadera? Entonces cada que había una cruzada, la iglesia quedaba más endeudada. Entonces la iglesia empezó a buscar maneras de recolectar fondos. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a vender las bulas papales. Las bulas papales y las indulgencias. Los católicos no les gusta hablar de estas cosas. ¿Qué eran las bulas papales? Eran posiciones en la iglesia que uno podía comprar. Si usted venía de una familia adinerada, usted podía comprarse la posición como sacerdote, como obispo, como papa inclusive, si tenía con qué. Entonces terminaban las posiciones de la iglesia gente que nunca había abierto una Biblia, gente que nunca había hecho una obra buena, gente que nunca había estudiado nada acerca de Dios, ¿verdad? Y mucha gente corrupta terminó en posiciones de la iglesia. ¿Ustedes creen que eso era saludable, espiritualmente hablando? Y las indulgencias es algo parecido. La indulgencia era el perdón de los pecados que la gente podía pagar, ¿sí? Entonces el Papa enviaba a una persona llamada Tetzel a vender las indulgencias. Tetzel. Él iba a la plaza pública afuera del papado y empezaba a vender las indulgencias como cualquier vendedor. Él decía, aquí hay un decreto, hay un documento firmado por el Papa en que todo aquel que quiera eliminar o que se le sea perdonado sus pecados puede pagar por ello. Y estaba ahí la lista, ¿no? de pecados, ¿no? El precio de cada pecado. Sí, y si lo ha cometido varias veces, saque la calculadora y multiplique. Bueno, ¿no? Entonces la gente venía y decía, porque en ese tiempo no había televisión ni había periódicos. La gente sabía las noticias que venían de arriba por alguien que se paraba en la plaza y oficialmente proclamaba. Entonces
la gente decía, bueno. Entonces iba y vendía sus vaquitas y vendía sus ovejas para pagar por los pecados. El Papa lo está diciendo, ¿verdad? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que eso estaba bien? Pero llega una persona parecida a Malaquías que se llama Martín Lutero. Era un seminarista, él quería ser sacerdote. Y entonces, pero él era muy diferente porque a pesar de que la Iglesia Católica no le permitía a los seminaristas ni a nadie leer la Biblia, él se encontró un día mientras limpiaba un cuartito en el seminario con una Biblia. Y entonces sintió la tentación de leerla. Al principio no quería, pero con el tiempo empezó a leer la Biblia. Y claro, cuando se daba cuenta de lo que había hecho, iba y se flagelaba. Se sentía como el peor pecador, ¿no? Pero después, cuando le quitaba el remordimiento de conciencia y leía más, ¿no? Y así estuvo, ¿no? Varios años leyendo la Biblia. Y estaba tan inspirado con lo que leía ahí, porque Dios lo estaba inspirando para que leyera la Biblia, que quiso ir y conocer al representante de Dios en la tierra, el Papa. Y él estaba muy contento porque era la primera vez después de años que salía del monasterio, ¿no? Y cuando va lo primero que encuentra en la plaza pública es este hombre vendiendo las indulgencias. Dice que enviado por el Papa, y él no lo puede creer. ¿Cómo? Completamente apartado de la voluntad de Dios. La Biblia dice que el perdón de los pecados es gratis. Si usted se confiesa y si usted se arrepiente, ya es perdonado, no que tiene que pagar una cifra. Y entonces él empieza a decirle a la gente antes de ir, y a la gente que estaba haciendo fila para pagar por la indulgencia, decía, no lo haga, vaya, regrese a su campo, a su parcela, a su finca, porque el perdón de los pecados es gratis, la Biblia lo dice. Entonces la gente decía, sí, es verdad. Entonces iba y le pedían el dinero de vuelta al pícaro ese. Dame mi dinero para atrás. Y entonces a este señor vio que el negocio empezó a tener aprietos en su negocio, y entonces prendió hogueras en la plaza. Aquel que dude de la voluntad del Papa, eso le espera en el infierno. Entonces había esa situación, ¿no? Pero Lutero estaba tocado, él no podía aceptar esa situación. Entonces lo que hace él es redacta 95 tesis y las pega en la puerta del templo el domingo antes de la misa. Y ese domingo alguien lee las 95 tesis en público y nadie entró a misa. Y en ese momento comienza el movimiento protestante. ¿Sí? Comienza con Lutero. La gente ya no entró más a misa. La gente, cansada de esos abusos, dijo no más. Y así fue como que se crearon las iglesias protestantes, ¿se entiende? Y con ello comienza el último periodo, que si ustedes ven aquí también es paralelo a en donde Dios va a preparar a la humanidad para recibir a Cristo de nuevo. Este periodo se llama preparación para el Señor de la segunda venida. Entonces, ¿cómo prepara Dios la humanidad durante este periodo? Especialmente al final de este periodo, Dios prepara a la humanidad enviando, incrementando el nivel de la ciencia y la tecnología, elevando el conocimiento del hombre en la ciencia y la tecnología. Y la sed que hay hoy en día de conocimiento de temas espirituales, ¿sí o no? Estoy hablando del siglo XX, básicamente. El siglo XX es un siglo muy especial. Todos nosotros nacimos en el siglo XX, ¿verdad? No hay nadie aquí que tenga 16 años. El siglo XX es bien especial porque en ese siglo Dios trató de preparar a la humanidad para recibir a este personaje y su mensaje también. Miren, el nivel de la tecnología no creció casi nada hasta comienzos del siglo XX, ¿verdad?
En 1905 la gente todavía no tiene luz eléctrica, no hay transporte, no hay comunicación, nada. No hay mucha diferencia entre el mundo en el comienzo del siglo XX y el mundo en tiempos antiguos, ¿verdad? No hay mucha diferencia, la gente transporta en caballo todavía. Pero en un solo siglo, en 100 años, mire cómo el mundo se transforma. Hoy en día estamos viviendo nosotros en un mundo impresionante, ¿verdad? Hoy en día hacemos cosas que si nuestro tatarabuelito mirara, diríamos, ¿qué es esto? ¿Qué mundo es este que está viendo mi bisnieto, ¿no? Tenemos cosas que no podemos ni entender, ¿verdad? Mi hijo entiende mejor cómo utilizar un celular que yo. A veces yo tengo que pedir a él que me ayude. Ellos entienden mejor eso, un computador, ¿no? Hijo, ¿cómo hago? No entiendo. Y mi niña, ¿no? Ya utiliza el celular mejor que yo. Entonces ellos van a vivir en un mundo tan diferente al que nosotros hemos vivido, porque va a continuar, ¿no? La tecnología continúa, y la ciencia y el avance y la sed de la gente por entender cosas profundas continúa en avance. Esa es preparación de Dios, ¿ok? Igual que Dios preparó la humanidad en este tiempo enviando personajes históricos, la preparación de Dios en este tiempo es esa sed espiritual que hay hoy en día en la gente, esa sed por descubrir cosas nuevas, cosas que vengan de Dios, cosas del mundo espiritual, cosas que le ayuden a crecer como persona, como individuo. Hablamos en la conferencia de los últimos días, ¿verdad? Las 3 bendiciones a nivel mundial. Y la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿qué falta? Falta esto. Falta que aparezca esto. Pues, ¿cómo puede ser posible que todo esto se haya repetido y esto no? Entonces, ¿cuánto tenemos que esperar para eso? Quizás no tenemos que esperar, quizás ya estamos en el tiempo. Por eso la siguiente conferencia es muy importante. Miren ustedes, todo esto se repitió. ¿Puede ser esto una coincidencia? No fue que alguien se sentó ahí y trató de acomodar. No, todo esto es impresionante. Si ustedes van a los libros de historia, van a darse cuenta de que en el año 800 exactamente, Carlomagno fue coronado como primer rey cristiano. O sea, lo que yo estoy poniendo ahí es algo que la historia está testificando como verdadero. Y si ustedes ven los paralelos, es como una imitación. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son iguales. Los mismos personajes, las mismas características, los mismos periodos de tiempo, la tendencia al fracaso, la tendencia a la victoria, todo es igualito. Dios está tratando de darnos un mensaje, ¿sí o no? Sí. Dios está tratando de decirnos, mira, wake up, que ya estamos en los tiempos. Entonces, ¿qué necesitamos saber ahorita? Necesitamos saber cómo, primero que todo, ¿va a venir las nubes o va a nacer de nuevo? La siguiente pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Será posible saber cuándo? Sí. Y la tercera es ¿dónde? ¿Dónde? Si el Señor de la segunda venida va a aparecer, ¿cómo va a aparecer? ¿Cuándo va a aparecer? ¿Y dónde va a aparecer? Si nace de nuevo, ¿será que nace en México? ¿O será que nace en Colombia? ¿O en qué lugar va a nacer? ¿Sí? Porque si nace de nuevo, pues, posibilidades son muchas. Y la última pregunta también es ¿quién? Esa es quizá la más importante. Entonces, en la siguiente conferencia, Richard va a aclararnos estas 3 preguntas. ¿Cómo, cuándo y dónde el Señor de la segunda venida va a aparecer? Y en la conferencia después, cuando estudiemos la historia del movimiento de unificación y la vida de nuestro Padre, yo espero que la pregunta ¿quién? Quede clara. Muchas gracias.